Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy voy a recuperar una sección que hacía mucho tiempo que no traía a este canal, que es la de cómo empezar a leer mangas donde ya sabéis que aquí me encanta introduciros a grandes figuras del mundo del manga, que por supuesto tendréis que conocer o tener por lo menos unas pocas de sus obras en las estanterías. Y la verdad es que hoy me complace hablar de un mangaka que me encanta muchísimo, aunque es bastante particular. Porque coincidiendo dos curiosidades que han pasado recientemente a este autor, como por ejemplo el hecho de que uno de sus mangas va a recibir dentro de poco una película animada, y también el hecho de que su más reciente manga se acaba de publicar en el mercado japonés, qué mejor momento para hablar de Oko Hiroya, un mangaka que sin duda alguna tiene uno de los dibujos más apabullantes que he visto en el mercado, con una escala de violencia, con unos personajes que podrían parecer mundanos, pero que luego se acaban convirtiendo en grandes héroes, y muchísimo más que estoy deseando explicaros en este vídeo. O sea, de que si queréis saber cómo aprender a leer mangas de Oko Hiroya, no os perdáis lo que voy a contaros a continuación. Naciendo en 1967 en la prefectura de Kanagawa, Oko Hiroya fue un joven con bastante fascinación por la cultura de la ciencia ficción. Sin embargo, su pasión por contar historias no llegaría hasta que en 1985 llegara la película que cambió su vida, siendo la película de Regreso al Futuro de Robert Zemeckis justamente el detonante que necesitaría el joven autor para emprender su carrera como mangaka, consiguiendo ganar el segundo premio del 12º certamen para jóvenes mangakas de la Young Manga Awards, que les proporcionó el reconocimiento inicial para empezar su carrera como mangaka. Y sí, gente, sé que a lo mejor Oko Hiroya no tiene la biografía más extensa del mundo, pero dejadme añadir dos cositas bastante interesantes, una para conocer su estilo y otra que es una curiosidad bastante extraña pero a la vez fascinante que os voy a traer para complementar un poquito más el background de este pedazo de artista. Y es que para entender el estilo de Oko Hiroya tenemos que basarnos prácticamente en lo que vivió, ya que Oko Hiroya, al ser un gran fan de la ciencia ficción, siempre hacía todo lo posible para intentar que en todas sus historias tuvieran un mínimo denominador común, que era el hecho de hacer que sus protagonistas fueran la persona más insospechada del mundo, como por ejemplo un estudiante que recibe bullying, una persona mayor, una persona que a lo mejor sospecharías muy poco que te va a tener un potencial increíble, y dotarlos de habilidades especiales que por supuesto son un claro homenaje a todas esas grandes figuras japonesas que marcaron por supuesto su infancia, y desde luego también dotándolas con un dibujo fascinante, aunque también desbordando mucha violencia y créeme también que muchas dosis de sexualidad, que es precisamente lo que me lleva a la siguiente curiosidad que tenéis que saber de este autor. Ya que aquí viene la curiosidad más rara de este autor, porque seguramente, si recordáis del vídeo que hice ya de Masakazu Katsura, al que ya os hablé de que este era el rey de los culos por lo bien que los dibujaba, Oko Hiroya también tiene uno de esos honores raros que se le pueden asignar a lo erótico festivo, que es el hecho de que este fue el primer mangaka reconocido en dibujar la trayectoria del movimiento de los pezones en una escena erótica. Sí, gente, sé que es uno de esos datos que verdaderamente es una locura, pero está constatado que es así, y la verdad es que a mí me vuelve muy loco esto por el único motivo de que Oko Hiroya inspiró a toda una generación de dibujantes de doujinshis hentai que vinieron tras de él, y que por supuesto a día de hoy es muy raro no ver en páginas para adultos este típico movimiento o este clásico dibujo. O sea, de que ya sabéis quién fue el padre de esto para aquellos que están interesados un poquitillo en mangas un poquitillo más para adultos. Pero dejemos los pezones a un lado y por supuesto vayamos con el trío de esas geniales obras que por supuesto dejaron a Oko Hiroya en su estandarte, es decir, esos tres pedazos de mangas que son imprescindibles para conocer la carrera del autor. Y por supuesto, como no, tenemos que empezar con la que lo reivindicó, la que lo puso en el panorama, como es por supuesto otra que no podía ser de otra forma, Gantz. Gantz nos cuenta cómo Kurono y Kato son antiguos amigos de la infancia que se vuelven a reencontrar de la forma más inesperada posible, y esta es en el momento que deciden salvar a un indigente que estaba a punto de ser atropellado por un tren, pero desafortunadamente ellos son los que acaban sufriendo este fatal destino y encontrando la muerte de forma inevitable.
Sin embargo, en lugar de ir al más allá, estos son teleportados a una misteriosa habitación con una esfera negra en su interior junto a otras personas que han muerto también en fatídicas circunstancias similares a las suyas y que todas ellas tendrán la posibilidad de volver a la vida si consiguen dar caza a una serie de alienígenas en un particular juego donde estos utilizarán unos trajes y armamento con tecnología avanzada con los cuales tendrán que derrotar a un sinfín de criaturas que irán apareciendo y con los cuales tendrán que ganar unos serie de puntos con los cuales tendrán o la posibilidad de volver a casa finalmente o seguir jugando a este macabro juego que no va a parar de repetirse hasta que ninguno de nuestros protagonistas consiga esos 100 puntos. ¿Lo lograrán? ¿Vencerán el juego? Es lo que veremos en esta historia. Gantz, sin ninguna duda, fue la obra que catapultó a Oku Hiroya por su extrema violencia, por evidentemente unos personajes que eran, por supuesto, podían ser desde esa típica abuelita encantadora que lleva a su nieto a la guardería hasta, por supuestísimo, el pringado de turno, como es el caso de nuestro protagonista. Y la verdad es que esto lo hacía muy fascinante porque daba la serie de decir que cualquier persona podía verse involucrado en esta trama, la verdad, gente, y eso es para mí lo que le hizo fascinante, a la par de que el hecho de que si lo lees bastante entre líneas, la verdad, gente, encuentras al instante la referencia que, por supuesto, dotó a esta obra Oku Hiroya, porque sin ningún tipo de duda esto es un homenaje a Kamen Rider, este famoso superhéroe enmascarado japonés que, por supuestísimo, influenció todo un seguido de productos similares como los Power Rangers, sin ir más lejos. Y la verdad es que sin ninguna duda está genial como Oku Hiroya volvió su versión de Kamen Rider en algo más serio, más de a pie y mucho más crudo de lo que nunca se podía haber nadie imaginado. Verdaderamente, Gantz es una de esas obras de ciencia ficción, acción y un derroche de brutalidad sin iguales que tenéis que leer sí o sí. Pero eso sí, para mayores de 18 años, gente, advierto. Pero volviendo, por supuesto, al concepto que os he contado de que Oku Hiroya, cualquier personaje puede ser el héroe de sus historias, vamos con una obra que, por supuesto, para mí fue de las que al principio no me creía de que este personaje iba a ser el principal de su historia, y la verdad es que lo acabó siendo y de manera increíblemente espectacular, ya que sin ninguna duda The Last Hero Inuyashiki nos demostró que hasta la persona más inesperada puede acabar siendo ese héroe que la humanidad necesita. Eiichiro Inuyashiki es un envejecido salaryman al que la vida le va francamente mal, viviendo en un apartamento minúsculo con una familia que lo detesta, y por si esto fuera poco, tiene la gran mala suerte de tener un cáncer terminal que inevitablemente acabará con su vida en unos meses, y encima, para acabar de matarlo todo completamente su vida, un platillo volante se acaba estrellando justo donde estaba. Afortunadamente, lo que parecía un accidente fatal acaba convirtiéndose en el nuevo renacer de nuestro protagonista, ya que Inuyashiki, lejos de morir, es reconstruido con la tecnología alienígena que la nave llevaba, pero desgraciadamente convirtiendo su cuerpo en toda una arma mortal que podría acabar con la vida de los más allegados de no conseguir dominar estos poderes que acaba de conseguir. Sin embargo, con una firme determinación, nuestro protagonista decide dominar estos poderes para el simple hecho de usarlos únicamente para el bien y, por supuesto, para convertirse en ese héroe de la justicia que soñaba desde siempre convertirse siendo un niño. ¿Conseguirá hacerlo? ¿Conseguirá, por supuesto, dar y conseguir convertirse en la última esperanza de la humanidad? Pues es precisamente lo que veremos en esta fascinante historia. Pues gente, si en Gantz hemos visto que Oku Hiroya lo que hacía era parodiar a Kamen Rider, en esta, pues por supuestísimo, el claro paralelismo que encontramos con esta trama es encontrarnos con que Inuyashiki es Astro Boy. Y está claro, es que es la cosa que ves al instante, sobre todo por el hecho de que es una de las máquinas más letales que se han creado a partir de este nuevo renacer que tiene. Y la verdad es que ese paralelismo con Astro Boy es simplemente genial, porque Astro Boy es cultura de Japón y la verdad es que es sensacional. Pero al margen de esto, la obra te demuestra que, por supuesto, nunca se es demasiado mayor para ser el héroe que siempre había soñado, y la verdad es que te da un sentido de la moralidad genial esta historia, y sobre todo también de cómo, por supuesto, los héroes se necesitan en cualquier formato y tamaño. La
verdad, gente. Y ese espíritu también sobre la humanidad, sobre lo que harías con poderes como los de Inuyashiki, es un debate fascinante que te va dibujando Okuhiroya a medida que avanzan los tomos. Y la verdad es que para mí, Inuyashiki es una historia que, aunque se antoje un poquillo más corta que Gantz, es igual de fascinante. Y con un dibujazo que también está a la altura. De verdad, Okuhiroya es un maestro dibujando tecnología y en esta historia lo demuestra muchísimo. Y ahora vayamos, gente, con la tercera y última obra que precisamente se anunció recientemente que va a recibir una adaptación en película de anime, cosa que yo no esperaba para nada y que la verdad es que va a estar curioso verla adaptada a película de anime, pero bueno, vamos a hablar ya finalmente de la última cosa de la trinidad de Okuhiroya, que es por supuesto Gigant. Reiyoko Yamada es un joven cineasta quien se imagina a sí mismo como siendo un gran director el día de mañana, por lo que decide dar sus primeros pasos haciendo un primer corto para un festival de la escuela. Sin embargo, encontrándose con el hecho de que le falta una protagonista interesante para este, y es entonces cuando escucha los rumores de que el artista para cine de adultos Papiko vive por la zona y que por lo tanto este decide ir a buscarla para intentar hacerla protagonista de su propia película. Sin embargo, la vida de esta actriz da un cambio completamente inesperado en el momento en que se encuentra con un hombre bastante particular, quien tras morir aparentemente frente de ella, le deja un misterioso reloj que se adhiere a su piel, así como un misterioso disco que contiene una información bastante importante. Aunque lo más extraño de todo es que este reloj parece tener la capacidad de hacer de que Papiko engrande su cuerpo a voluntad, un poder que por supuesto no llegará a comprender ella misma, sino que tendrá que ser Rei quien tras descubrirla le tenga que guiar a partir de este poder tan extraño, y por supuestísimo también al ver que el disco que también encontraron junto con este hombre contiene información sobre peligrosas actividades que parece que van a materializarse en la ciudad y que por supuesto van a destruir edificios como los propios kaijus, teniendo que ser Papiko la única capaz de poder hacerle frente gracias a este poder. Es que es Ultraman. Es que no hay otra manera de definir esta historia, gente. A ver, sinceramente, esta historia es muy curiosa por el único motivo de que evidentemente nunca esperarías, una vez más, que una actriz de cine para adultos se convirtiera en una superheroína, pero la verdad es que esta historia lo hace funcionar bastante bien hasta que Okuhiroya mete un poquitillo a tema de viajes en el tiempo y ahí la historia, sinceramente, para mí, pierde un poco. Pero a pesar de esto y a pesar de, por supuesto, de que la protagonista tengo los gorriones, pues sinceramente es una historia que funciona hasta cierto punto. A mí me gustó particularmente, no es la mejor obra de Okuhiroya, pero la verdad es que es una gran parodia de Ultraman. Menciona cómo, por supuesto, sigue fiel a ese eslogan que ha catalizado las obras de Okuhiroya, de que por supuesto cualquier persona, y insisto, cualquier persona puede convertirse en un superhéroe, y aquí ver que el protagonista de esta historia no sea el que recibe los poderes, sino el que ayuda particularmente a la protagonista a comprenderlos, es un giro bastante chulo para esta trama que la verdad es que tiene sus cosillas, pero la verdad es que sinceramente yo no lo sabría ver fuera del trío maravilla de Okuhiroya. Bueno, gente, pues ahora me tocaría hablar, como no, de las obras extras de Okuhiroya. Estas que por supuesto os podría recomendar como para complementar un poco la batería de series que tiene el autor al día de hoy, pero lamentablemente me encuentro con dos grandes problemas. La primera de estos es que ninguna de ellas se ha licenciado en España, y la segunda es que son muy raras. Y es que el manga debut de Okuhiroya la verdad es que es muy curioso por el simple motivo de que acabó en dos colecciones escritas de forma diferente. Porque, por ejemplo, nos encontramos con Gen, pero escrito con katakana, y esto va a ser fundamental para encontrar la diferencia. Que fue básicamente el debut de Okuhiroya, siendo una comedia romántica bastante costumbrista que tiene como protagonista a dos chicos, Ichiro Suzuki y Yuki Sato, siendo el primero un chico heterosexual que se enamora de este segundo, teniendo el extraño sentimiento de que Yuki es en realidad una mujer atrapada dentro del cuerpo de un hombre, y dando para una historia de autodescubrimiento entre ambos sobre la sexualidad y sobre, por supuesto, la identidad de género. En cambio, Gen, escrito en hiragana, nos explica justamente lo contrario, ya que esta historia no
nos lleva más a un Yuri que nos explica cómo Chizuru Yoshida es una famosa supermodelo que se acaba enamorando de su compañera de escuela Azumi Yamada, quien por supuesto al vivir vidas completamente distintas acabarán encontrando el punto medio y la verdad de lo que sienten la una por la otra. Pero gente, si la cosa no se podía poner más rara, pues sujetarle el cubata a Okuhiroya, porque Mieteru Kimochi nos explica la historia de Koizumi Shintaro, el clásico hikikomori con 30 años que vive con su viudo padre, quien lo mantiene y quien le pide constantemente que salga de su aislamiento. Evidentemente, nuestro protagonista se niega rotundamente a salir de su cuarto hasta que un día de forma irónica le dice que él solo conseguirá salir de su cuarto a cambio de que su padre, a pesar de su avanzada edad, consiga volver a casarse de nuevo, una cosa que el joven evidentemente no esperaba, hasta que por supuesto aparece Haruka en su vida, una joven mujer quien accede a casarse con el padre de nuestro protagonista y quien paradójicamente se acaba convirtiendo en su madrastra a pesar de ser más joven que él. Lo que pasará es que finalmente habrá un revés totalmente inesperado en el momento en el que el padre de nuestro protagonista acabe. Y por supuestísimo esto implica que Haruka tenga que ser la persona que ahora se encargue del joven e intentar conseguir que este salga de su aislamiento. ¿Lo conseguirá? O en cambio por supuesto este está condenado a pasar toda la vida en aislamiento. Y lo peor de todo, ¿será capaz nuestro protagonista de reprimir los sentimientos que siente inevitablemente por su ahora madrastra? Y llegando el último de las obras que se ha publicado recientemente de Okuhiroya, nos encontramos con Kanreki Hime, que gira en torno a un grupo de otakus cincuentones que viven todos juntos en una misma casa y que un día deciden tomar la extraña decisión de que al parecer existe un fármaco experimental capaz de convertir a uno de ellos en una chica joven, por lo que sin ninguna duda harán una ruleta rusa donde deciden que uno de ellos se tome este extraño fármaco para... Bueno, venga, va gente, se acabó. Vale gente, aquí ya tenía que hacer un stop por mi salud mental, porque verdaderamente Okuhiroya, vale que sea un mangaka muy particular, pero es que las obras que tiene a continuación, que están al margen de todo lo que sea la ciencia ficción, son una puñetera fumada. Presentan escenarios muy locos y muy... totalmente que digo yo, joder, es que esto no me extraña que no se haya licenciado en España, y mira que son obras cortas, pero... de verdad, te demuestra una dimensión del mangaka que a veces piensas, joder, está bien, necesitas hablar con alguien, porque verdaderamente son obras que algunas no me las he leído, otras me las he leído y acaba un poquillo como diciendo, what the fuck, que demonios querías explicarme aquí, Okuhiroya, pero aún así, bueno, si queréis leerlas por el único motivo de conocer un poquitillo más la carrera del autor o ver qué derroteros tiene, pues bueno, ahí está. Así que en conclusión, gente, como veis, Okuhiroya es uno de esos mangakas que por supuesto le han dotado a la ciencia ficción de una brutalidad fascinante en el mundo del manga, y la verdad es que a día de hoy escuchar ciencia ficción y manga siempre tendría que ir de la mano con Okuhiroya a la perfección, pero también evidentemente siempre teniendo en cuenta de que detrás de estas obras de ciencia ficción hay un contenido adulto bastante problemático y que evidentemente en sus otras obras han acrecentado de manera exponencialmente peligrosa. Pero bueno, gente, verdaderamente cualquier mangaka tiene estas dos dualidades, salvo que evidentemente una es la que está en el foco de mira de todos y otra verdaderamente es un cajón que verdaderamente no quieres volver a abrir en tu vida. Pero a veces el mundo del manga tiene estas cosas, gente. O sea que particularmente yo os recomiendo los mangas de Okuhiroya, los principales, y quizás los secundarios si... simplemente queréis ver otra faceta del autor, aunque verdaderamente yo personalmente no lo recomendaría. Así que nada más, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero muchísimo que os haya gustado este vídeo. Hacía mucho tiempo que no hacía esta sección y la verdad es que me ha encantado volver a recuperarla. O sea de que... vamos a seguir los pasos habituales para apoyar este contenido. El primero de todos ellos es dejándome un buen like, compartiendo este vídeo con amigos, familiares, que sepas que les gustaría conocer obras de ciencia ficción apasionantes como las de Okuhiroya, porque verdaderamente siento que, evidentemente, si son adultos, las van a disfrutar muchísimo. Más cosas que puedes hacer, pues por favor, déjame en comentarios qué te parecen los mangas de Okuhiroya y cuál te gustaría que fuera el siguiente mangaka del que hablara en un vídeo de cómo empezar a leer mangas de, porque vuestras sugerencias siempre me ayudan muchísimo a llevar a cabo esta sección. Más cosas que puedes hacer, pues por supuestísimo suscribirte a este canal, que vamos creciendo muy poquito a poquito, pero me gustaría que de repente hiciéramos ¡zaca!
5.000 de repente, de la noche a la mañana, sin explicación. No va a pasar así, pero bueno, gente, me encantaría que fuera, porque me dejo la vida con esto, me encanta compartir con vosotros el mundo del manga y el anime, y verdaderamente siento de que si tuviera más apoyo, me motivaría aún muchísimo más para traeros estos vídeos. Así que, poco más. Aquí acabo el vídeo de hoy, recordándoos lo más básico y típico y tópico que suelo decir para acabar todos mis vídeos, que recuérdate que mi nombre es Frank Infantes, que estáis en Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.